Resulta fascinante y la verdad a la vez es súper aterrador pensar que un negocio puede tener, no sé, una fila de clientes dando la vuelta a la cuadra, o sea, vendiendo muchísimo. Ujú, la caja registradora sonando sin parar. Exacto. Las cajas sonando, todo parece ir perfecto y aún así el negocio puede estar yéndose a la quiebra silenciosamente de fondo. Y pues hoy vamos a desempacar exactamente cómo sucede esta mecánica. Es que es un fenómeno de locos. Sí, totalmente. Y fíjate que estaba revisando un material súper revelador para nuestra inmersión de hoy. Es una guía operativa y financiera que desarrollaron los especialistas del despacho Balance Fiscal. Ah, buenísimo. Y la verdad es que este documento desmantela por completo esa idea romántica, o más bien intuitiva, que solemos tener sobre lo que realmente hace que un proyecto sobreviva. Nuestra misión en este análisis a fondo es quitarle el mito a esto. Y creo que es el punto de partida ideal para nuestra revisión. Porque el instinto natural de cualquier persona es medir el éxito de una empresa por el ruido que hace, ¿no? Claro, por el movimiento visible. Exacto. O sea, si hay movimiento, si hay ruido en el local, muchas interacciones, el cerebro asume de inmediato que hay progreso. Sí, uno dice, pues les está yendo increíble. Sí, pero este material nos obliga a levantar la mirada, a ver debajo del capó de la operación, porque demuestra sin dudas que comprender los números no es nada más lidiar con papeleo burocrático aburrido, Ujú. sino que es construir la verdadera columna vertebral que sostiene todo el negocio. Si no entiendes contabilidad, impuestos y administración, tu negocio es un pasatiempo, no una empresa real. Totalmente de acuerdo. Y para entender por qué colapsan tantos proyectos, los documentos atacan directo un mito que parece súper inofensivo, pero es peligrosísimo. Uf, sí. El clásico mito de apenas estoy empezando. Ese mero. La frase de la contabilidad es para después, o estructurar mis números es un lujo para las grandes corporaciones, o sea, para los que ya facturan millones. Sí, es una trampa mental súper común. Y para ilustrar lo absurdo que es operar así, los autores proponen una imagen que me pareció clarísima. Dicen que tener un negocio sin contabilidad en orden es exactamente igual a manejar un auto a 100 kilómetros por hora, Ajá. pero en medio de la noche y sin tener un tablero de mando iluminado. Es una metáfora brutal y súper precisa, porque el movimiento constante de ese vehículo, digamos, representa las ventas diarias. Exacto. El conductor siente la velocidad, percibe el viento y pues asume que está avanzando súper bien hacia su meta. Pero el gran problema, y aquí está el detalle, es que el conductor no tiene forma de saber si hay gasolina en el tanque. O sea, ni idea de la velocidad real. O si el motor está a punto de fundirse, en la zona roja. 100%. Y aquí quiero detenerme en un caso real que exponen los del despacho Balance Fiscal, porque me generó muchísimas preguntas. A ver, cuéntame. Detallan la historia de un emprendedor que llevaba 2 años completos, o sea, 24 meses operando y vendiendo al público de forma regular. 2 años completos. ¡Wow! Sí, 2 años. La caja sonaba, entraban clientes, pero el día que por fin decidió sentarse a auditar sus números, se dio cuenta de algo terrible. Que estaba perdiendo dinero. Llevaba 14 meses consecutivos operando con pérdidas severas. 14 meses. Y aquí, pues tengo que hacer de abogada del diablo un poco, Adelante, claro. porque suena ilógico. O sea, ¿cómo es físicamente posible que un negocio pierda dinero durante más de un año sin que nadie en el local lo note? Es una excelente pregunta. Digo, si no hay liquidez para pagar la renta o la luz, te cortan los servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien confunde tener billetes en la caja con tener una utilidad real? Ese interrogante toca exactamente el núcleo del problema. Y es precisamente lo que llamamos la trampa del flujo de efectivo constante. A ver, ¿cómo es eso? No es que la cuenta bancaria llegue a ser absoluto de golpe un martes en la mañana y suenen las alarmas. Operativamente, el mecanismo es mucho más engañoso. Ujú. Ese dinero fresco que entra hoy por una venta no es ganancia neta. Es capital que en su gran mayoría ya está comprometido por la misma operación. O sea, ya se debe. Exacto. Ese dinero se usa casi de inmediato para, no sé, pagarle al proveedor mañana o resurtir el inventario la semana que entra. Ah, entiendo. Entonces el flujo de entrada como que disfraza el déficit que está por debajo. Entra dinero de clientes nuevos y se usa rápido para tapar los huecos del mes pasado. Sí. Se convierte en un ciclo de financiamiento oculto que es insostenible.
Frecuentemente los proveedores dan crédito a 30 o 60 días, ¿verdad? Claro, es muy común. Entonces, mientras las ventas sigan entrando, el negocio tiene liquidez inmediata para pagar los incendios del día. Pero si los costos operativos, los ocultos, suman más que el margen real de ganancia, El negocio se desangra. se desangra poco a poco. En la práctica, el fundador termina subsidiando de su propio bolsillo el consumo de sus clientes sin tener la menor idea. Por eso el texto dice una frase tajante. Sí, la recuerdo. Dice que la contabilidad no es para cuando ya ganas dinero, es para saber si realmente estás ganando. Esa es la máxima, para saber si realmente estás ganando. Porque el desgaste emocional de trabajar sin ver resultados es devastador. Totalmente. Imagínate estar 12 o 14 horas diarias sintiendo que das todo tu esfuerzo, pero al cierre del trimestre ves que no puedes expandir ni contratar ayuda porque el dinero nunca alcanza. Ese es el costo silencioso del punto ciego. Sin la información del tablero de mando, toda esa energía se invierte a ciegas. Y no sabes ni qué producto te deja margen y cuál te está drenando la vida. Exactamente. No sabes nada. Entonces, bueno, asumiendo que operar sin este sistema te lleva a estas pérdidas invisibles, surge la pregunta de ¿cómo le quitamos el miedo a la gente? El estigma de la contabilidad, claro. Porque seamos honestos, tú dices la palabra contabilidad y la mitad de los fundadores se bloquean. Le suena a física cuántica, a fórmulas supercomplejas. Piensan que necesitan una maestría en finanzas para entenderlo. Y el análisis de balance fiscal hace un trabajo genial aquí, porque deconstruyen este temor súper bien. Sí, lo simplifican. Plantean que la contabilidad no es un ejercicio matemático súper complejo, es simplemente un idioma. Un idioma, me gusta eso. Es un sistema lógico. O sea, si entra dinero, anotas de dónde vino. Si sale dinero, documentas a dónde fue. Cero misticismo. De hecho, la comparación que usan es súper reveladora. Y creo que le quita mucho peso de encima a cualquiera que lea esto. La del médico, ¿verdad? Esa misma. Dicen que la contabilidad opera igualito que un diagnóstico médico. Los números son como un doctor imparcial que no te va a juzgar. Solo lee tus signos vitales. Y ese diagnóstico te dice si el negocio tiene una fiebre de gastos innecesarios o si está deshidratado por falta de liquidez. O si realmente está creciendo sano. Y de ahí sale una regla de oro de este material que me pareció brutal. Dicen, un negocio que no registra, inventa. Y un negocio que inventa, se hunde. Uy, sí. Y la psicología detrás de eso es fascinante, porque cuando no hay un dato duro, o sea, cuando no sabes cuánto te costó operar esta semana, la mente humana llena esos huecos con puro optimismo. Porque el emprendedor por naturaleza es súper optimista, claro. Exacto. El optimismo necesario para arrancar se vuelve tu peor enemigo para evaluar las finanzas. Y la guía pone un ejemplo buenísimo de un restaurante. Ah, el de las mermas. Sí. Explican cómo la rentabilidad de un negocio de comida se puede ir literalmente a la basura por cosas que ni se ven. Sí, hablan de las verduras que se marchitan en el refri porque rotaron mal, o los platillos que salen quemados y se tienen que volver a hacer. O las 500 salsas y servilletas extra que le meten a cada pedido para llevar, sin contarlas. Exacto. Si esos gastos invisibles no los anotas y no los metes en tu estructura de costos, tu margen de ganancia es pura fantasía, es un invento. Es que lo crítico del restaurante es el efecto compuesto. Una lechuga marchita en un martes pues parece irrelevante en medio de la locura del servicio, ¿no? Nadie va a parar todo para anotar una lechuga. Claro, pero si tomas esa fuga chiquitita y la multiplicas por cientos de órdenes durante 50 semanas al año, tu ganancia neta del semestre entero se evaporó. ¡Wow! Se evaporó por completo. Por eso registrar no es ser tacaño con los centavos, es comprender la arquitectura de tus costos. Me hace pensar en alguien que quiere bajar de peso o entender por qué está tan cansado. Y decide llevar un diario de todo lo que come. El famoso diario de comidas. Pero si en ese diario la persona esconde los 3 cafés con azúcar que se toma a la medianoche diciendo que, bueno, fue un traguito nada más, el diagnóstico del nutriólogo va a servir para nada. 100% inútil. Si la información de entrada es falsa, la salida siempre será incorrecta. Tal cual. Y fíjate que esto nos conecta perfecto con el siguiente gran bloque. Digamos que el diagnóstico interno ya es súper perfecto. Ok, registramos todo. Exacto. El negocio sabe al centavo cuánto gasta. Pero esa perfección no ocurre en una burbuja. La empresa existe en el mundo real y tiene que lidiar con las leyes. Y aquí es donde la dinámica cambia por completo, ¿eh? Porque la salud interna tiene que chocar contra las reglas del Estado.
O sea, los impuestos. Que es el terror de muchos. Y el material ataca de frente otro gran mito aquí, la creencia de que los impuestos son un problema para después, para cuando seas una corporación gigante. Sí, lo cual es un error garrafal. Pero los autores de Balance Fiscal dicen algo que suena casi provocador. Plantean la planeación fiscal no como un trámite pesado, sino como una ventaja competitiva. Ajá, así lo definen. Y aquí te voy a cuestionar, porque llamar al pago de impuestos una ventaja competitiva suena muchísimo a, no sé, a discurso corporativo. Suena a relaciones públicas, ¿verdad? Totalmente. O sea, ¿de qué manera exacta puede ser ventajoso darle dinero al gobierno frente a un competidor? A ver, es una excelente objeción. Pero entender este punto es el gran cambio de paradigma del texto. No se trata de hacer una fiesta porque vas a pagar impuestos. Claro, a nadie le gusta. Se trata de entender la mecánica del tablero de juego. Todo competidor formal tiene que ceder una fracción de sus utilidades al Estado. Eso es inamovible. Es la regla para todos. Exacto. Entonces la verdadera ventaja surge cuando dominas la estructura legal de las deducciones. Si tú tienes una planeación fiscal sólida desde el día 1, aprovechas cada deducción que tu industria permite. Ya veo. O sea, terminas pagando solo lo mínimo indispensable y retienes más dinero en tu cuenta. Exactamente. El capital que tú logras proteger con estrategia fiscal es capital que tu competidor desorganizado va a perder pagando impuestos de más. O pagando multas. O multas, peor aún. Y ese dinero que retienes legalmente, pues es combustible puro para reinvertir en marketing, en mejor tecnología o en contratar talento. Y eso por definición te pone por encima de ellos. Es una ventaja competitiva súper tangible. Absolutamente cuantificable. Y para ilustrar el peligro de ignorar estas reglas del juego, los documentos exponen un caso que llaman el error del régimen RIF, refiriéndose al antiguo régimen de incorporación fiscal. Uy, este caso es de terror. De terror absoluto. Es la historia de un fundador que, cuando dio de alta su negocio, eligió este régimen RIF, solo porque le parecía el más barato y el más fácil. Una decisión tomada por pura conveniencia, sin investigar ni tantito cómo funcionaba la regulación por detrás. Y el gran problema fue que la actividad de su negocio era legalmente incompatible con ese régimen. Y me encantaría que desmenucemos cómo opera esta trampa. Sí, claro. Porque las consecuencias no se vieron al día siguiente. O sea, el tipo operó 2 años enteros antes de que el error saliera a la luz. 2 años completos facturando mal. Exacto, y lo obligaron a corregir retroactivamente decenas de declaraciones fiscales. Es que la mecánica de las auditorías es lo que vuelve esto una ruina económica. Los regímenes simplificados, como era el RIF, tienen límites muy estrictos. Topes de facturación y eso. Sí, topes, restricciones de a quién le vendes o prohibiciones explícitas. Por ejemplo, si ofreces servicios profesionales con título, no puedes usar esas tasas preferenciales. O sea, si eres un consultor especializado y te quieres meter en un esquema para tienditas de abarrotes, el algoritmo del gobierno, tarde o temprano, va a cruzar los datos. Tarde o temprano te detectan. Y cuando la autoridad cruza la información, no te mandan una cartita amable diciendo, por favor, cámbiate de régimen el próximo mes. No son tan amables, ¿no? Para nada. Te reclasifican retroactivamente. O sea, absolutamente todas las facturas que cobraste durante esos 2 años se recalculan con la tasa del régimen general. Que es muchísimo más alta. ¡Wow! Mucho más. El pobre emprendedor no solo pagó la diferencia de impuestos de 24 meses de un solo golpe, sino que tuvo que pagar recargos, actualizaciones por inflación y las multas. No me digas. O sea, 2 años de supuestas ganancias que el tipo ya sentía súper seguras en su cuenta, desaparecieron en un segundo. Se esfumaron, todo por no conocer las reglas del juego que estaba jugando. Es como sentarte a jugar ajedrez asumiendo que todas las piezas pueden moverse en línea recta. Eventualmente vas a hacer un movimiento ilegal y la penalización destruye toda tu estrategia. Esa comparación da en el clavo. Comprender el código regulatorio transforma a los impuestos. Dejan de ser este monstruo impredecible y se vuelven una variable que tú puedes manejar. Una estrategia. Exacto. Conocer las reglas es tu único escudo real frente a las contingencias. Bien, entonces, consolidando esto, ya tenemos el tablero iluminado con la contabilidad. Tenemos claras las reglas de la carretera con los impuestos, Ajá. pero un auto, por más perfecto que esté, no llega a ningún lado solo. Necesitas a alguien que lo maneje. Y ese conductor, el tercer pilar, es la administración. Así es. Aquí es donde la teoría choca con la realidad. En la oficina,
en el día a día. De hecho, los expertos de la guía tienen una fórmula súper clara para el fracaso. A ver. Dicen que tener contabilidad perfecta, más impuestos intachables, pero sin administración, es igual a caos total. Y tiene todo el sentido del mundo, porque la administración es lo que transforma el dato frío en una acción. 100%. O sea, de nada sirve que la contabilidad te avise que el costo de tu producto subió un 20% si no tienes a nadie que llame a negociar con los proveedores. O protocolos para subirle el precio al cliente rápido, claro. La administración es la que cuida el flujo de efectivo diario, la que dice quién aprueba los gastos La que pone orden. y, fundamentalmente, crea los sistemas para que la empresa opere sin que el dueño tenga que estar ahí parado supervisando cada respiro. Claro, porque si todo depende del fundador, pues no hiciste una empresa, te compraste un empleo. Te fabricaste un autoempleo súper demandante y tú eres tu propio jefe tirano. Y hablando de los fundadores y sus vicios operativos, me encantó que la guía tiene una sección llamada El error común del día. Uy, sí, el pecado original de todos. Literal, exponen esa mezcla letal que hacemos todos de combinar las finanzas personales con el dinero del negocio, usar la cuenta de la empresa como tu cajero automático del fin de semana. Es un patrón universal, y las consecuencias son inmediatas. Primero, te vuelve imposible deducir impuestos bien, porque tus gastos de súper o de cine no son gastos comerciales. Claro, no hay forma de justificarlos. Te genera discrepancias fiscales, y lo peor, vuelve ciego tu diagnóstico. Ya no sabes si tu empresa genera utilidad o si nada más estás reciclando dinero para tus gastos. Pero quiero presionar un poco aquí, porque en teoría administrativa, separar las cuentas suena al consejo más obvio, o sea, de primaria de negocios. Sí, nivel 1. Pero en la práctica ves a gente brillante cayendo en esto todos los días. Y yo no creo que sea solo por ser desorganizados. Creo que hay un rollo emocional y de identidad súper fuerte. A ver, explícame eso. Imagínate, eres un fundador que le mete 80 horas a la semana a su proyecto. Mentalmente tú eres el negocio. Tu desgaste físico es el capital. Eres tú mismo, claro. Entonces, si el sábado necesitas pagar algo fuerte para tu casa, tu lógica emocional te dice, este es mi esfuerzo, es mi dinero, lo tomo prestado y luego lo cuadro en Excel de alguna forma mágica. Fíjate que esa lectura es extraordinariamente precisa. Has tocado el nervio del problema, la psicología del emprendedor. Es que es muy difícil separarse. Exacto. Y por eso el tip práctico de la guía Balance Fiscal va mucho más allá de un consejo de contabilidad. Ellos te recomiendan registrar absolutamente todo desde el día 1. Pero el paso crítico es abrir una cuenta bancaria separada, única y exclusiva para el negocio. Y no tocarla para nada personal. Para nada. Esta medida es una intervención en tu psicología. Al separar el dinero físicamente, obligas al fundador a hacer una transición mental. Dejas de ser el entusiasta apasionado. Exacto. Dejas de ser el tipo que suda la camiseta y asumes la postura del director general que tiene que cuidar a un ente separado de él. ¡Wow! Esa perspectiva eleva un consejo que parecía súper mundano. Esa separación física es como una frontera que dice, esta empresa que acaba de nacer merece respeto por sí misma. Exactamente. Y si le sacas sangre todo el tiempo, sin un sueldo definido, pues la vas a matar. La desangras. Y en términos operativos, esta separación radical hace que todo lo demás funcione. Si los fondos están aislados, la contabilidad es un reflejo casi automático de la salud de la empresa. Y le quitas el dolor de cabeza a tu contador, ¿no? Por supuesto. Ya no tiene que jugar al detective adivinando si una cuenta de tacos a la medianoche fue con un cliente o si fue familiar. Todo en esa tarjeta es de la empresa. Se elimina la fricción operativa. Bueno, observando ya todo el panorama, la misión original que tenían estos documentos cobra un sentido absoluto. ¿De quitar los mitos? Dices. Sí, queda súper claro que la contabilidad, los impuestos y la administración no son los enemigos burocráticos del progreso. Al contrario, son la infraestructura que hace que tu pasión de verdad logre sobrevivir en el mundo real. Son el sistema nervioso central. Y fíjate, elegir ignorar esto no te va a salvar de las consecuencias. Solo garantiza que esas consecuencias te van a llegar por sorpresa y en el peor momento posible. Totalmente. Creo que pasamos de ver todo este sistema como un laberinto aburrido a entenderlo como el escudo estratégico más fuerte que puedes tener. Ciertamente. Y bueno, para cerrar esta inmersión, me gustaría dejar una reflexión adicional sobre, digamos, la psicología de este caos del que hablamos. Me encanta. A ver. Ya establecimos que llevar los sistemas financieros revela la realidad de tu negocio con una precisión implacable, ¿no?
Te dice sin anestesia si tu modelo funciona o es un fracaso. Es el espejo que te muestra los hechos, te guste o no. Exactamente. Entonces, la pregunta ineludible es, ¿qué nos dicen realmente esos cajones llenos de recibos arrugados y esa alergia a revisar los números? Uy, qué fuerte. ¿Será que el caos administrativo no es solo falta de tiempo o ignorancia técnica? ¿Podría ser que mantener un desorden crónico sea en realidad un mecanismo de defensa psicológico? Un escudo subconsciente. O sea, no lo mido para no ver la realidad. Exacto, porque la lógica es devastadora. Si yo elijo activamente no medir el rendimiento, pues no me veo obligado a enfrentar el dolor emocional de admitir que mi gran idea no es viable, o que tengo que cambiar todo para sobrevivir. Claro, el caos es la cortina de humo perfecta. Exactamente. Es la cortina de humo para mantener viva la ilusión del éxito y postergar el choque con la realidad. Qué pensamiento tan desafiante, ver el caos financiero como una defensa emocional frente al fracaso, la verdad, me vuela la cabeza. Es una perspectiva que sacude cómo evaluamos la salud empresarial y nos deja mucho para cuestionarnos a nosotros mismos. Ha sido una revisión espectacular, nos llevamos muchísimo en qué pensar.